El siguiente laboratorio, referente a la medida de calor latente de fusión del hielo, tiene la siguiente problemática. Se basa en explicar cómo medir el calor latente de fusión del hielo para certificar la calidad de una empresa que lo comercializa. Para ello es necesario considerar que las impurezas pueden afectar este valor. El analista debe determinar si el hielo cumple con los estándares para su certificación. Ahora, ¿qué es el calor latente? Pues bien, según ISMP, sistemas de ventilación, señala que el calor latente es la energía que una sustancia necesita para cambiar de estado, ya sea de sólido a líquido, fusión, o de líquido a gas, vaporización. Ahora, ¿por qué resulta relevante este tema? Pues medir el calor latente de fusión del hielo es importante porque nos permite saber cuánta energía necesita el hielo para fundirse sin cambiar la temperatura. Este concepto es clave en termodinámica, ya que muestra cómo se conserva la energía en los cambios de fase. Y bueno, es necesario conocer parte del laboratorio, como también los elementos. En este caso, tenemos el metraje con agua, que es el de acá, el Erlenmenger, que es este, tenemos dos termómetros digitales, asimismo tenemos el calorímetro, la plancha de calentamiento, la nevera, el cristalizador con hielo que se encuentra aquí. Ahora, esta práctica se basa prácticamente en medir el calor latente de fusión del hielo, el cual es importante porque nos permite saber cuánta energía necesita el hielo para fundirse sin cambiar de temperatura. Este concepto es clave en la termodinámica ya que muestra cómo se conserva la energía en los cambios de fase. Y también en este caso en el curso, este experimento conecta con los conceptos de energía, calor, equilibrio térmico y cambio de fase con una aplicación real. Bueno, pasamos a desarrollar lo que vendría a ser la práctica. Mientras ponemos al costado lo que es el calorímetro. Ponemos aquí lo que es el Erlenmenger, el agua que está en el atrás, y encendemos la plancha de calentamiento. Para ello también es necesario colocar lo que es el termómetro. Mientras tenemos que esperar hasta que llegue a una temperatura de 60 grados. Por el momento podemos ir avanzando con esta parte. Vamos a, por ejemplo, a abrir lo que es el calorímetro. Abrimos la nevera, colocamos aquí el hielo. Retiramos lo que vendría a ser el termómetro. Colocamos aquí el agua, lo tapamos. Colocamos el segundo termómetro y esperamos hasta que se llegue a una temperatura de equilibrio. En este caso va a quedar solo. Bueno, ya tenemos que la temperatura de equilibrio es de 34,16 centígrados, grados centígrados. Ahora sí, pasamos a llenar los datos. A ver, aquí en lo que es el requisito. Tenemos que la temperatura del agua caliente es 60, la temperatura del hielo es menos 1,4 y la temperatura de equilibrio es 34,16. La masa del hielo es 50. Necesitamos hallar lo que es el calor latente de fusión. Para ello es necesario emplear la siguiente fórmula. Podemos emplear esta fórmula para poder hallar lo que es el calor latente. Tenemos lo que es la masa del hielo, que sería 50. Tenemos lo que es la capacidad calorífica del hielo, que en este caso es 0,5. Tenemos T1, que es la temperatura del hielo, que en este caso está a menos 1,4. Nuevamente tenemos la masa del hielo, que está a 50, con la capacidad calorífica del agua, que es 1. La temperatura de equilibrio, que es 24,16, menos la masa del agua caliente. En este caso la masa del agua caliente es 235, con la capacidad calorífica del agua, que en este caso es 1. La temperatura de equilibrio es 24,16, menos la T2, que es la temperatura del agua caliente, que en este caso es 60. Menos CK, que es la capacidad calorífica del calorímetro, que en este caso es 30,3, está ubicada en esta parte superior. La temperatura de equilibrio, que nuevamente es 34,16, menos T3, que en este caso es la temperatura ambiente del calorímetro, que sería 23,1, en este caso de acuerdo al problema nos dan esto. Todo ello sobre la masa del hielo, que en este caso es 50. Obtenemos un resultado de 79,9, o mejor dicho de 79,93 kilocalorías por kilogramos. Entonces, ese resultado lo colocamos básicamente en el lapicito, en el calor latente de fusión, 79,9. El laboratorio nos muestra cómo medir la energía asociada a un cambio de fase y cómo los resultados experimentales reflejan los conceptos fundamentales de la termodinámica. Asimismo, se ha podido presenciar que este tema acerca del calor latente se ha visto en el curso de Física 2. Según la Universidad del País Vasco, señala que durante un cambio de estado, una sustancia absorbe o cede calor sin cambiar su temperatura, siendo el calor necesario proporcional a su masa y al calor latente, cuya fórmula es Q igual a M por L. Y bueno, por último, en conclusión, se tiene que este laboratorio nos muestra cómo medir la energía asociada a un cambio de fase y cómo los resultados experimentales reflejan los conceptos fundamentales de la termodinámica. Asimismo, todos estos pasos nos han permitido poder realizar la práctica de forma eficiente y con ello la información proporcionada nos ha permitido también seguir adecuadamente el proceso. Eso es todo. Muchas gracias. La parte que dice reporte. Felicitaciones, nos felicitan debido a que los datos son correctos, le ponemos a citar. Y bueno, tenemos aquí el siguiente enunciado, que dice, durante la determinación del calor latente de fusión para una muestra de hielo seco se presentaron ciertos eventos de los que surgieron algunas extracciones. Respondemos los siguientes enunciados. Nos preguntan, ¿cuándo se ingresó el hielo en el calorímetro junto con el agua caliente? ¿Se podía sentir en la parte externa del calorímetro las paredes calientes? Bueno, la respuesta es que al no ser un sistema adiabático, las consideraciones en el balance de energía no son correctas. En el siguiente enunciado señala, antes de comenzar la determinación del calor latente de fusión, el hielo es gas carbónico en fase sólida. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Pueden ser compuestos diferentes? Esto mientras no hagan reacción entre los dos. Y por último tenemos que la muestra del hielo seco estuvo en temperatura ambiente y luego se pesó antes de ingresarla al calorímetro. Al ingresarla se evidenció cómo emanaba vapores. ¿A qué se debió esto? Se altera la medida porque ya no será la misma cantidad de masa inicial. Y bueno, con esto podemos concluir y decir que fue un laboratorio que se ha realizado con éxito. Muchas gracias.
Y bueno, por último tenemos las referencias bibliográficas, que son esas dos fuentes que se han utilizado para poder respaldar mis argumentos y con ello poder culminar esta ficha o práctica de laboratorio. Muchas gracias al docente por los conocimientos adquiridos durante el transcurso del curso, ya que estos han facilitado poder complementar esta ficha de laboratorio y con ello poder resolverlo de la forma adecuada. Muchas gracias.